Bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En esta clase vamos a empezar a trabajar con el menú de la parte superior de selección. Y quiero que abran el archivo de esta clase, que es unidad número 1, clase 89, ejercicio de selección. En este caso, en este ejercicio hay dos propuestas. Una blanco y negro, que es la que estamos viendo ahorita, sobre una publicidad para máscaras de prevención. No sé, es algo que me he inventado simplemente para ilustrar algo. Y una propuesta a color. De hecho, me sirve ahorita como para ilustrarles que también pueden tener varias propuestas de esta forma agrupadas, ¿no? Entonces, en este primer grupo yo tengo unos textos que tienen una superposición de colores y una sombra paralela. Esto ya lo expliqué en clases anteriores del curso. Y un elemento diagonal que me sirve de fondo para resaltar un poco más el texto y darle un poco más de drama a la composición. Luego la misma composición está a color acá. Tengo el mismo texto, tengo el mismo grupo que está en la parte de abajo, que tiene los mismos textos, y la capa de fondo que tiene a las personas con la máscara, ¿ok? Entonces, en este caso, cualquiera de las dos versiones me va a servir. O sea, lo que quiero es tener un archivo que parezca un ejercicio real para ilustrar los elementos de selección. Entonces, voy a desplegar todas mis capas y voy a desplegar los contenidos de las capas para que veamos todas las capas que tenemos dentro del archivo. Estoy trabajando con todo esto para mi composición. Entonces, me voy a ir a selección y quiero que en lo posible, a medida que ustedes vayan utilizando Photoshop, se acostumbre poco a poco a los atajos de teclado. Los atajos de teclado en Photoshop te ahorran, tal cual como en cualquier otro programa, te ahorran tiempo. Y mientras más tiempo, valga la redundancia, inviertas en el uso de un programa, te vas a dar cuenta que aprender de estos atajos de teclado y no estar haciendo todo por mouse te va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo en la escena, el comando de acceso rápido es Control A. Control A me va a permitir a mí seleccionar todo lo que estoy viendo. En cambio, Control D me permite a mí deseleccionar una opción. ¿Ok? O sea, si yo tengo alguna selección y me va a generar un error que se los voy a mostrar más adelante, entonces voy a poder deseleccionar presionando Control D. Si quiero volver a seleccionar algo que tenía previamente seleccionado, entonces voy a presionar Control Shift D para recuperar esa selección que había deseleccionado. Es decir, si yo llego a presionar deseleccionar y me equivoqué y quiero recuperar la selección, pero no quiero volver a hacer la selección porque a lo mejor es una selección bastante complicada de hacer, entonces puedo presionar Control Shift D o Control mayúscula D para recuperar esa selección que había cancelado. También puedo invertir los valores de una imagen. Yo puedo presionar Control Shift I para invertir una imagen. ¿Ok? Entonces, antes de seguir con el resto, vamos a probar alguna de estas opciones. Por ejemplo, en mi propuesta número 1 yo me voy a apoyar en la capa de fondo. La capa de fondo la voy a poder mover. ¿Ok? Pero si yo llegase a seleccionar, por ejemplo, un pedacito del rostro de esta persona, porque estoy haciendo algún cambio allí, y yo llego a mover esta capa, en este caso, bueno, es un objeto inteligente y no me va a funcionar porque recuerden que los objetos inteligentes son objetos que no han sido rasterizados y por lo tanto se van a mantener con su integridad. Eso ya lo expliqué en clases anteriores. En este caso lo que voy a hacer es presionar clic derecho y rasterizar una capa. Y fíjense que ahora está rasterizada, es decir, se colapsaron todas esas modificaciones que tenía el objeto inteligente. Y lo que voy a hacer es mover la capa y en el momento que yo tengo la capa seleccionada, ¿ok? Y estoy en la opción de seleccionar. Aquí estoy en seleccionar, pero si me voy a mover y muevo la capa, la estoy cortando y estoy revelando la capa que está debajo. Si yo apagase el grupo de la parte de abajo, lo que estoy haciendo es crear esta selección y en este caso me estoy equivocando un poco. Entonces voy a presionar Control Z para deshacer, Control Z para deshacer, y si esa no es la selección que yo quiero hacer, yo puedo presionar Control D para deseleccionarlo, ¿ok? Porque a lo mejor la selección que yo quiero hacer es otra. A lo mejor yo quiero seleccionar este pedacito y con Shift voy a agregar este pedacito a la selección y con Shift este pedacito y con Shift este pedacito. Fíjense que lo que estoy creando es una selección un poco más compleja. Imaginemos que nuevamente quiero moverlo. Entonces presiono mover, V en el teclado, y voy a moverme y voy a hacer lo mismo. Voy a cortar y voy a revelar la capa que está debajo. Si presiono Control Z, restablezco el problema y ya el daño no está. Y si presiono Control D, voy a deseleccionar. Pero como la selección que tenía marcada era muy personalizada y me tomó tiempo hacerla, por ejemplo, entonces si yo presiono Control Shift D, puedo recuperar esa selección que yo previamente había deseleccionado.
También si yo quiero invertir la selección, es decir, fíjense que si yo estoy ahorita en mover con esta selección, voy a apagar el grupo de abajo y yo muevo esta selección, lo que estoy cortando es eso. Pero recuerden que en las opciones de selección en la parte de arriba yo tengo la opción de invertir y es Control Shift I, ¿ok? Entonces regresando a este punto voy a presionar Control Shift I y pueden ver que ahora aparece un borde exterior y cuando decida mover, lo que estoy moviendo es el resto que no seleccioné. Es decir, puedo seleccionar o hacer una selección inversa, ¿ok? Esto no es lo mismo a presionar Control I. Control I te permite invertir una imagen, es decir, ver los negativos de una fotografía o de una capa. Control I te permite volverlo a restablecer y Control Shift I te permite cambiar en el modo de selección. Entonces, aclarado esto, lo que voy a hacer es ahora presionar Control D y a partir de esta clase en el futuro, sí yo lo voy a estar repitiendo, o sea, seleccionar, Control D, deseleccionar, etcétera. Pero se van a dar cuenta, sobre todo cuando entremos en la unidad número 2 de conocimientos avanzados y la unidad número 3 de ejercicios prácticos, que a pesar de que yo lo explique, se van a dar cuenta que poco a poco yo cada vez voy a dejar de estar explicando estos procesos de acceso rápido y simplemente les voy a decir deselecciono y ya. Y ustedes ya han visto esta clase y ya saben cómo deseleccionar y también han visto las clases anteriores. Así que con el pasar poco a poco el curso nos vamos a ir haciendo cada vez más prácticos. Entonces ahora voy a continuar con el resto de los paneles. Nos vamos a ir a texto, en selección. Y voy a seleccionar la opción de todas las capas. Vamos a ver qué hace esto. Si presiono Alt, Control y A, cuando lo selecciono, básicamente lo que me está diciendo es que está seleccionando todas las capas. ¿Qué utilidad puede tener esto? Bueno, a lo mejor mis capas todavía no están metidas en grupos y no estaban organizadas. Entonces, poder tener un comando o una opción que me permita seleccionar todas las capas para eventualmente colocarlas en un grupo, me va a venir de mucha utilidad porque me está ahorrando el proceso de venir para acá y con manualmente presionando Shift seleccionar todas las capas. Es decir, me ahorra tiempo y todo lo que nos pueda ahorrar tiempo a la hora de trabajar es bienvenido. Luego, en las opciones de selección también tengo la opción de deseleccionar capas. Esto es muy cool porque aquellas capas que tengan seleccionadas las voy a poder deseleccionar. En el área de selección, también tengo la opción de buscar capas. Pero esta opción ya está en el menú de capas, solo que quizás no lo utilizas con tanta frecuencia. Entonces lo voy a activar y pueden ver que inmediatamente se resalta de color azul en la parte derecha, justo al lado del nombre, es decir, que voy a buscar por nombre, voy a buscar la capa, pero yo también puedo cambiar el filtro de búsqueda. Puedo buscar una capa por nombre, puedo buscar una capa por tipo de capa, si es una capa rasterizada, un objeto inteligente, una forma, una capa de ajuste, etc. También lo puedo buscar si son aquellas capas, cuáles son las capas que tienen efectos, cuáles son las que no tienen efectos, etc. Entonces imaginemos que yo tengo una capa, que aquí está la capa de fondo, pero imaginemos que tenemos muchísimas capas en nuestra composición, que puede llegar a darse el caso. Y si nosotros trabajamos de forma organizada, nos vamos a dar cuenta que siempre, cada vez que estemos trabajando organizado, las capas que estamos usando deberían tener un nombre distintivo para que sea más fácil de seleccionar. Sobre todo si tú cierras el archivo y más adelante en 3 meses lo vas a abrir, la idea es que en 3 meses después o un año después, cuando tú abras el archivo, entiendas exactamente cómo hiciste ese archivo, porque tú tuviste la precaución de renombrar las capas correctamente. Entonces en este caso, si yo coloco fondo, porque quiero buscar una capa que se llama fondo, inmediatamente apenas empiezo a escribir, el buscador de capas empieza a filtrar todas estas capas y solamente me van a mostrar aquellas cuya la palabra fondo forma parte del nombre de la capa. ¿Ok? Si yo no quiero trabajar con esto y quiero buscar texto, entonces voy a buscar textos copia y textos, es decir, serían los grupos donde están los textos que yo he colocado. Es decir, nuevamente, trabajar de forma organizada y colocar los nombres de las capas nos ayuda muchísimo tanto en el presente como en el futuro cuando queramos hacer ediciones a archivos de composiciones que ya hemos terminado dentro de Photoshop. Hablemos ahora sobre la opción de aislar capas. Si yo selecciono por acá y selecciono aislar capas, en este momento estoy aislando las capas, ¿ok? Pero fíjense que no las estoy aislando, es decir, no me aparece ninguna ahorita porque no tenía ninguna capa seleccionada. Entonces lo que voy a hacer es irme a selección otra vez y desactivar la opción de aislar capas
y yo voy a poder seleccionar algunas capas con las que quiero trabajar. Por ejemplo, imaginemos que por el momento yo solamente quiero trabajar en la capa de fondo a color. Entonces yo podría seleccionar la opción de selección y seleccionar la opción de aislar capa, y de esta forma estoy trabajando únicamente con esta capa. ¿Ven este interruptor que está por acá? Este interruptor, permite habilitar esa opción de forma automática. Es decir, no tengo que usualmente no tengo que venir hasta acá arriba al área de selección y seleccionar la opción de aislar capa, porque realmente si yo puedo hacerlo en cualquier momento seleccionando una o varias capas con las que yo quiero trabajar, por ejemplo, algunas de estas, las puedo aislar para que temporalmente solucionar lo que quiero hacer con ellas, y luego puedo salir del modo aislado para tener una vista panorámica de todas las capas, pero no afecta la visualización dentro de Photoshop. Es decir, Photoshop siempre va a mostrar todas las capas. Al aislarla acá, no es que las estoy aislando de la composición, simplemente las estoy aislando del listado de capas, y esto me va a permitir a mí quizás ayudarme a organizar mejor el contenido en caso de que yo previamente no haya organizado las capas de mis documentos. ¿Ok? Entonces con esto ya explicamos un poco esos menús de selección. Voy a tener esta clase por acá y nos vemos en la que viene. Hasta luego.